¿Quién no se ha sentido fascinado por la grandeza de la realeza, su historia y, por supuesto, sus secretos? Las familias reales, especialmente la monarquía británica, han existido durante siglos, acumulando historias que te pondrían los pelos de punta. Si bien algunos secretos permanecen firmemente guardados en las bóvedas de los palacios, otros han logrado filtrarse en susurros y conversaciones en voz baja. ¿Tienes curiosidad? Bueno, ¿quién no la tendría hoy? Echemos un vistazo a algunos de estos oscuros secretos que la realeza probablemente desearía que permanecieran en las sombras. Únase a nosotros mientras echamos un vistazo a 20 oscuros secretos de la familia real. Número 1. Los romances prohibidos. A lo largo de la historia, el corazón real rara vez ha sido abandonado a su suerte. El amor, a menudo considerado como una consideración secundaria respecto de la política y el deber, a veces se atrevió a abrirse paso hasta el primer plano, causando escándalos que resonaban en los pasillos de los palacios. Pensemos en el rey Eduardo VIII, que abdicó de su trono por Wallis Simpson, una divorciada estadounidense. Su romance fue tan polémico que literalmente transformó la monarquía británica. También está la trágica historia de amor de la princesa Margarita con Peter Townshend, un héroe de guerra divorciado. A pesar de sus profundos afectos, las expectativas sociales y la postura de la Iglesia sobre el nuevo matrimonio los habían obligado a separarse. Estos romances, llenos de pasión y desafío, nos recuerdan que incluso en el gran tapiz de la historia, el corazón quiere lo que el corazón quiere. Número 2. Travesuras financieras. Los asuntos económicos pueden ser complicados y, cuando se combinan con la opulencia de un estilo de vida real, pueden rayar en los cuentos escandalosos de la realeza. Los gastos extravagantes a veces llegan a ser objeto de escrutinio público, lo que hace que muchos se pregunten cuál es el verdadero costo de los caprichos de un monarca. Por ejemplo, ha habido gastos sorprendentes en renovaciones palaciegas, adquisiciones de joyas e incluso fiestas suntuosas. También se han rumoreado cuentas no contables y transacciones financieras poco transparentes. Aunque envueltas en un manto de majestuosidad, estas locuras fiscales sirven como recordatorio de que, cuando se trata de dinero, ni siquiera la realeza es inmune a un poco de travesura. Número 3. Misteriosas desapariciones. Los anales de la historia real están salpicados de historias de desapariciones misteriosas, que hacen que todos especulen y, a menudo, se estremecen ante las posibles verdades. Eduardo V y su hermano menor Ricardo son quizás los más inquietantes de estos relatos. Encomendados a la Torre de Londres por su tío, el futuro Ricardo III, estos jóvenes simplemente desaparecieron. Los rumores de asesinato han persistido durante siglos, pero el verdadero destino de estos príncipes sigue siendo uno de los enigmas más oscuros de la historia. En otro rincón de Europa, se creía que la gran duquesa Anastasia de Rusia, la hija menor del zar Nicolás II, había escapado del brutal asesinato de su familia, aunque las historias de su fuga, desacreditadas posteriormente, alimentarían la imaginación en todo el mundo. Y estas desapariciones han envuelto capas de intriga que siguen atrayendo a historiadores y entusiastas por igual, invitándolos a desentrañar misterios que la realeza tal vez preferiría que permanecieran sin resolver. Número 4. El cambio de nombre de Windsor. La turbulencia de la Primera Guerra Mundial trajo consigo algo más que cambios políticos y geográficos. Transformó las identidades reales. En medio del sentimiento antialemán, el rey Jorge V se encontraba en una posición incómoda al llevar el nombre de la casa de Sajonia-Coburgo, Gotha, que sonaba muy alemán. Las relaciones públicas, como se puede suponer, eran una pesadilla, pero la solución fue un cambio de marca de proporciones reales. En 1917, el rey había declarado que su casa y su familia serían conocidas como Windsor. Inspirado en el emblemático castillo de Windsor, no se trató de un cambio meramente estético, sino de una medida estratégica que reflejaba el deseo de la monarquía de parecer más británica y, fundamentalmente, de distanciarse de los vínculos alemanes en tiempos de guerra. Desde entonces, el nombre se ha convertido en sinónimo de la familia real británica, lo que demuestra que, a veces, el cambio puede ser necesario y duradero.
Número 5. Enfermedades y afecciones ocultas. La sangre real no garantiza inmunidad frente a todo el espectro de enfermedades humanas, y a veces, el peso de la corona conlleva algo más que una responsabilidad diplomática. En los tiempos en que las monarquías gobernaban con mano de hierro, mostrar vulnerabilidad podría significar un desastre. Tal vez por eso el deterioro de la salud mental del rey Jorge III estuvo rodeado de tanto secretismo. Se hablaba en susurros de su comportamiento impredecible y de sus episodios de locura, y muchos creían que sufría un trastorno genético. También está la reina Victoria, portadora de la hemofilia de Ginebra, una enfermedad que se extendió a varias familias reales de Europa a lo largo de sus descendientes, lo que llevó a que se la denominara la enfermedad real. Ya fuera para mantener la ilusión de invisibilidad o para evitar el pánico público, estos problemas de salud a menudo se ocultaban cuidadosamente tras los muros del palacio, dejando al público con meros fragmentos de la imagen completa. Número 6. Relaciones de la realeza con figuras controvertidas. Los miembros de la realeza, con sus vastas redes e influencia, en ocasiones se han encontrado codeándose con personajes poco agradables. Tal vez, una de las relaciones más sorprendentes fue la del duque de Windsor, antes conocido como el rey Eduardo VIII, y Adolf Hitler. Las fotografías del duque reuniéndose con Hitler en 1937, posteriores a su abdicación, despertaron más de una alarma. La naturaleza de su relación ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación, lo que llevó a muchos a cuestionar la lealtad del duque durante un periodo tumultuoso. Luego está la asociación del príncipe Andrés con el financiero Jeffrey Epstein, que causó un frenesí mediático en los últimos años. A lo largo de la historia, estas asociaciones, ya sea surgidas de la ingenuidad o de la estrategia, han servido como duros recordatorios de la compleja red de relaciones en las que los miembros de la realeza a menudo se ven atrapados en 7 prisioneros palaciegos. Número 7. La resplandeciente grandeza de los palacios. Con sus imponentes torres y sus ornamentados salones, a menudo esconde historias más oscuras que cualquier sombrío cuento de hadas. A lo largo de la historia, estas majestuosas casas no solo han sido lugares de residencia, sino que para algunas almas desafortunadas se han convertido en prisiones. Una de las historias más trágicas es la de María, reina de Escocia. Después de una serie de errores políticos y conspiraciones, se encontró en prisión durante casi 2 décadas en varios castillos ingleses, para finalmente encontrar su fin en el patíbulo de los verdugos. Luego está la princesa Isabel, la futura reina Isabel, detenida bajo arresto domiciliario en Woodstock Manor, sospechosa de haber conspirado contra su hermana, la reina María. Los confines de estas residencias reales, a pesar de toda su opulencia, a veces se han convertido en jaulas doradas, un duro recordatorio de que el poder y la vulnerabilidad a menudo van de la mano. Número 8. Cartas y diarios escandalosos. El encanto de un sobre cerrado con la insignia real o las páginas prohibidas del diario de un monarca. A lo largo de los años, la palabra escrita ha proyectado sombras sobre el trono en ocasiones. Las cartas de amor del rey Eduardo VIII a Wallis Simpson revelan una profundidad de pasión que muchos creen que desestabilizó la monarquía. Unas décadas después, las transcripciones íntimas filtradas de las conversaciones del príncipe Carlos y Camila causaron un gran revuelo en la realeza. Y no olvidemos los diarios publicados del zar Nicolás II, que ofrecen una visión de los tormentos personales del último zar ruso. Cada página, cada palabra, era un testimonio del poder eterno de la tinta y los secretos. Número 9. Amargas disputas familiares enmarcadas en oro por retratos reales. Debajo de los rostros serenos, a menudo se esconden tensiones y rivalidades latentes. La monarquía, a pesar de su unidad ceremonial, no ha sido ajena a las intensas disputas familiares. Tomemos como ejemplo la dinastía Plantagenet. La rebelión del rey Juan contra su propio hermano, Ricardo Corazón de León, es materia de leyendas. Si nos adentramos en la era Tudor, encontramos que las infames tensiones entre María I y su media hermana Isabel tenían su raíz en diferencias religiosas y ambiciones políticas. Más recientemente, los rumores de una ruptura entre el príncipe Guillermo y Harry han dominado los titulares,
recordándonos que los desacuerdos reales no son nada, una reliquia del pasado. Estos conflictos familiares, a menudo eclipsados por los deberes públicos, sirven como un potente recordatorio de que, al fin y al cabo, los miembros de la realeza están atados por las fragilidades de las relaciones humanas. Número 10. Exiliados reales. La pesada corona a veces puede resultar insoportable, y el castigo máximo para un miembro de la realeza es el exilio. El rey Jacobo II se vio obligado a huir de Inglaterra, derrocado por su propia hija María y su marido Guillermo. Y al otro lado del Canal de la Mancha, la Revolución Francesa había enviado a Luis y María Antonieta a su terrible destino, mientras que sus familiares sobrevivientes encontraron refugio en tierras extranjeras. Número 11. Comportamientos reales cuestionables. La vida real, con su tapiz de deberes y tradiciones, a menudo deja poco espacio para la transgresión. Sin embargo, de vez en cuando, los miembros de la monarquía han actuado de maneras que han levantado sospechas y, a veces, la ira pública. Las hazañas juveniles del príncipe Harry, que incluyen un infame incidente en Las Vegas y el hecho de llevar un disfraz nazi a una fiesta, ciertamente sacudieron a los tabloides. Y luego está la princesa Margarita, conocida por su estilo de vida glamoroso y a veces escandaloso, que en ocasiones chocaba con la imagen real más conservadora. ¿Quién podría olvidar la asociación del príncipe Andrews con Jeffrey Epstein, que dio lugar a una cascada de acusaciones y afirmaciones dudosas? Todos estos momentos de impropiedad real, que van desde la indiscreción juvenil hasta la grave controversia, ponen de relieve el escrutinio constante al que se enfrentan los miembros de la realeza y los desafíos de navegar por una vida bajo los focos. Número 12. El romance de Wallis Simpson. Ha encendido guerras, inspirado epopeyas, y en un caso particular, llevó a un rey a renunciar a su trono. Cuando el rey Eduardo VIII, un monarca británico con todos los atributos del poder, se enamoró profundamente de Wallis Simpson, una divorciada estadounidense, los cimientos de la monarquía se tambalean. Su relación, considerada sumamente inapropiada e inaceptable para la Iglesia de Inglaterra, culminó en una crisis constitucional. Eduardo, eligiendo el amor por sobre el deber, abdicó del trono con un emotivo discurso en el que afirmaba que no podía continuar su reinado sin el apoyo de la mujer que amaba. Su historia, aunque profundamente personal, tuvo ramificaciones políticas, y también subrayó el choque entre los deseos privados y el deber público en el reino real. Número 13. Rumores de descendencia secreta. Los rumores de herederos ocultos y descendencia secreta de los herederos de la corona se arremolinan en las familias reales, añadiendo un toque de intriga a un linaje ya complejo. Uno de los rumores más persistentes gira en torno al rey Carlos II, quien, a pesar de una plétora de hijos ilegítimos reconocidos, se rumorea que engendró aún más en secreto. En tiempos más contemporáneos, han persistido los rumores de que el príncipe Alberto V Íctor, nieto de la reina Victoria, tuvo un hijo secreto antes de su prematura muerte. Aunque las pruebas concretas suelen resultar esquivas, la idea de que haya entre nosotros una prole clandestina de la realeza nos hace pensar en ¿qué hubiera pasado si...? Tanto los aficionados a la historia como los románticos se preguntan cuán diferente sería el curso de la historia si estos rumores resultaron ser ciertos. Número 14. Joyas de la corona y sus oscuras historias. Las joyas de la corona, con su deslumbrante esplendor, simbolizan la majestuosidad y la historia de la monarquía británica. Sin embargo, detrás del brillo de algunas piezas se escondía una historia de conquista, robo e intriga. El diamante que ahora está engastado en la corona de la reina madre tiene un pasado tumultuoso. Originaria de la India, se dice que esta gema trae mala suerte a cualquier hombre que la use, por lo que solo la usan las mujeres de la realeza. Número 15. La princesa perdida. Cuando uno se adentra en los anales de la historia real británica, la enigmática vida de la princesa Luisa, la cuarta hija de la reina Victoria, a menudo surge como una historia llena de intrigas y especulaciones. La vida de la princesa fue todo menos convencional. Famosa por su belleza y talento artístico, se la consideraba la más bohemia de todos los hijos de Victoria. Mientras que otros miembros de la realeza se habían ceñido estrictamente a los protocolos y al deber,
Luisa se inclinó por las artes, esculpiendo y manteniendo vínculos con los círculos intelectuales y artísticos de Londres. Pero no fue solo su pasión por las artes lo que dio que hablar. Los rumores sobre sus romances secretos y supuestos amoríos salpicaron su vida. Los rumores, aunque en gran medida infundados, vinculan a sus compañeros artistas e incluso al tutor de su propio hermano. Luego está el enigma de su matrimonio. Su unión con el marqués de Lorne, más tarde duque de Argyll, en 1871 sería revolucionaria. Era poco frecuente que una princesa real se casara con un súbdito. Sin embargo, los historiadores habían descrito la relación como, en el mejor de los casos, de camaradería, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su vida privada. Pero lo que realmente consolidó su lugar en los anales de la realeza misteriosa fue la afirmación de que había tenido un hijo secreto fuera del matrimonio, una historia que salió a la luz décadas después de su muerte. Si bien las pruebas son escasas y a menudo anecdóticas, la mera posibilidad ha mantenido viva la historia. Los archivos reales, notablemente herméticos en lo que respecta a Louise, solo han contribuido a su misterio, y varios documentos relacionados con ella permanecen sellados, lo que lleva a muchos a preguntarse qué podrían estar ocultando. Número 17. Residencias reales con historias inquietantes. Durante siglos, la grandeza de las residencias reales ha cautivado nuestra imaginación colectiva. Sin embargo, detrás de las puertas doradas y las torres imponentes, muchas de estas casas tienen leyendas tan inquietantes como fascinantes. La Torre de Londres, la más famosa de todas, guarda entre sus frías paredes historias escalofriantes que se remontan a siglos atrás. Se dice que la aparición de Ana Bolena, la desventurada reina que fue decapitada por orden de su marido, el rey Enrique VIII, deambula por sus jardines. Su figura espectral fue descubierta en la capilla donde fue enterrada. Algunos incluso afirman haberla visto sosteniendo de forma inquietante su propia cabeza cortada. El palacio de Hampton Court no es ajeno a las historias de fantasmas. Se dice que Catalina Howard, otra de las esposas condenadas de Enrique, ronda los pasillos y sus gritos fantasmales resuenan mientras corre, reviviendo su última y desesperada súplica de misericordia. También se dice que la dama gris de Hampton Court, que se cree que es Sybil Penn, sirvienta y enfermera de Isabel, ronda los jardines desde que su tumba fue perturbada durante las renovaciones. Y el Palacio de Holyrood en Escocia ofrece otra historia inquietante. Aquí se dice que el fantasma de María, reina de Escocia, secretaria privada de David Rizzio, que tuvo un final violento a manos de conspiradores celosos, ronda las cámaras, un espectral recordatorio del turbulento pasado del palacio. Luego está el Castillo de Windsor, el castillo habitado más grande y antiguo del mundo. Tanto residentes como visitantes han informado haber visto el fantasma de la reina Isabel I, su inconfundible figura y el paso majestuoso que se reconocen cuando deambula por los salones históricos del castillo. Estas residencias reales, por magníficas y opulentas que sean, nos recuerdan que también son depósitos de historia, pasión, traición y tragedia. Sus inquietantes historias son testimonios eternos de las vidas, los amores y las pérdidas que una vez llenaron sus habitaciones, dejando un impacto no solo en la piedra y la madera, sino en el tejido mismo del tiempo. Número 18. Maldiciones reales. El entrelazamiento de la realeza y la tradición sobrenatural ha sido una fascinación atemporal. Entre los innumerables relatos que dan color a las historias reales, destacan las historias de maldiciones que cayeron sobre dinastías o miembros individuales, que ofrecen una escalofriante mezcla de destino y misterio. Quizás la más famosa de ellas sea la maldición de los faraones. Después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en la década de 1920, varios miembros del equipo arqueológico y otras personas se enfrentaron a muertes prematuras o desgracias que llevaron a muchos a creer que habían sido abatidos por una antigua maldición egipcia. Por profanar el lugar de descanso final del joven faraón, se dice que los Habsburgo, que en su día fueron una poderosa dinastía real, fueron maldecidos por un monje al que habían expulsado de su monasterio. Supuestamente, la maldición aseguró que los Habsburgo nunca gobernarían Europa. Y si bien tuvieron un poder significativo, la dinastía tuvo un final trágico en el siglo XX, con las muertes del príncipe heredero Rodolfo, y luego del archiduque Francisco Fernando.
lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Los Románov de Rusia no se salvaron. El místico Rasputín, poco antes de su muerte, supuestamente predijo la ruina de la familia gobernante. Trágicamente, toda la familia fue ejecutada en 1918, poniendo fin a una dinastía de 30 años de antigüedad. La monarquía británica no es inmune a las historias de maldiciones. Una leyenda habla de la maldición del barco blanco que se hundió en 1120 y en el que viajaba el único hijo legítimo de Enrique I. El desastre desembocará en una crisis secesionista y años de guerra civil, que se dice que fue el resultado de una maldición pronunciada por un clérigo al que Enrique había ofendido. Aunque los escépticos descartaron estas como mera coincidencia o invención, no se puede negar el atractivo de las historias, ya sean mitos o realidad. Las maldiciones reales sirven como recordatorios convincentes del delicado equilibrio entre el poder, el destino y las fuerzas inexplicables que algunos creen que han dado forma al curso de la historia. Número 19. Muertes reales controvertidas. La historia de la realeza ha sido testigo de su parte justa de fallecimientos prematuros, algunos envueltos en capas de misterio, especulación y a veces pura controversia. Estas muertes han resonado a través del tiempo y resuenan historias de juegos de poder, secretos oscuros y a veces la trágica consecuencia de nacer en el centro de atención. Los príncipes de la Torre, Eduardo V y su hermano menor Ricardo, se destacan como uno de los misterios más inquietantes de la historia. Confiados con la supuesta seguridad de la Torre de Londres, estos jóvenes herederos desaparecieron sin dejar rastro. Las sospechas se dirigieron hacia su ambicioso tío, Ricardo III. ¿Fueron asesinados para su ascensión al trono? ¿O hay otro capítulo de la historia que aún no se ha contado? El rey Jorge contra la muerte, aparentemente natural, se reveló más tarde como algo más orquestado. Su médico admitiría haber administrado un cóctel letal de medicamentos, con el objetivo de garantizar que la muerte del rey se anunciará en los prestigiosos periódicos de la mañana, en lugar de en los menos dignos de la tarde. Los dilemas éticos que surgen de esta revelación siguen suscitando debate y reflexión. Otra muerte real ensombrecida por la sospecha es la de Amy Robsart, esposa del favorito de la reina Isabel, Robert Dudley. Su repentina y misteriosa muerte, encontrada al pie de una escalera, dio lugar a siniestros rumores. Dudley tenía la ambición de casarse con la reina. Su desafortunado final allanó el camino, aunque el escándalo que siguió acabó por frustrar sus esperanzas. Y luego está María, la reina de Escocia, que la conoció y terminó en un colapso, con una sentencia de muerte firmada por su propia prima, la reina Isabel I. Aunque algunos lo justificaron políticamente debido a las supuestas conspiraciones de María contra Isabel, sigue siendo un episodio trágico y controvertido teñido de traición familiar. Zita de Borbón, Parma, la última emperatriz de Austria y reina de Hungría, contó a menudo la controvertida muerte de su marido, el emperador Carlos I, oficialmente sucumbiendo a una neumonía. Se rumoreaba que había sido envenenado, y muchos apuntaban a adversarios políticos que habían considerado traidoras las iniciativas de paz del emperador durante la Primera Guerra Mundial. Estas controvertidas muertes reales sirven como dolorosos recordatorios de la espada de doble filo que es la vida real. Por un lado, están el lujo, el privilegio y la adoración, y por el otro, la vulnerabilidad, el escrutinio constante y a veces, el peligro acechante, que a menudo emana de los sectores menos esperados. Los anales de la historia, cuando se los mira a través de la lente de estas misteriosas defunciones, adquieren un tono más oscuro y complejo, e infinitamente más intrigante. Número 20. La batalla por el trono. El codiciado trono real, que simboliza la autoridad suprema y el derecho divino, a menudo ha sido el centro de una lucha feroz, maniobras políticas y confrontación violenta. La historia de la realeza está repleta de relatos de ascensos disputados, rivalidades entre hermanos y desafíos de quienes creían que tenían más derecho a la corona. El ascenso al trono rara vez era un asunto pacífico. Era un camino que a menudo estaba plagado de traición, astucia y a veces pura fuerza. Cada contienda, aunque única en su dramatismo, subrayaba una verdad universal. La corona real, aunque es un símbolo de autoridad y prestigio,
también lleva consigo el peso del sacrificio, la estrategia y la ambición incesante de quienes creen que su destino es llevarla.